Bueno, sí. Ahí estás. Buenas tardes a todos. Finalmente, ya en función del tiempo no sabía si pasar el Power presentado, si pasar un Power abreviado, si empezaba a cortar por dónde, si hablaba sin Power. Decidí volver a la idea original cuando Irene me dijo que tenía más o menos el tiempo que tenía. Vuelvo a la idea original y llegamos hasta donde llegamos. La única verdad es la realidad, decía en Argentina el general Perón, y la verdad que yo me sumo a esta realidad. Después de Sarita no sé qué voy a decir, chicos. La verdad que nada, nos quedaríamos escuchándolo. Entre ella y Lili vengo yo con matemática y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero también matemática es para disfrutar, para divertirse, para gozar de lo que estamos haciendo. Y eso tenemos que gozarlo nosotros para que los docentes puedan gozarlo y para que lo puedan gozar los niños. Y lo que pasa es que nosotros estamos en una lógica de todo encapsulado. La matemática es esto, es rígida, nos es dada, no es construida. Y la matemática fue construida por el hombre. Son sistemas construidos por el hombre. Y lo que tenemos que entender, hoy Irene hablaba de la lógica y las reglas de un sistema. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Pero para poder tratar de entenderlo tenemos que conocerlo, no recibirlo como algo hecho que tenemos que repetir. Yo les cuento mi experiencia. Cuando yo era muy jovencita, estaba terminando el secundario y tratando de decidir qué iba a hacer de mi vida profesional, estaba haciendo ingeniería y decidí que no quería seguir ingeniería. Ni tampoco el profesorado de matemática, ni iba a hacer docencia, no sabía qué quería hacer. Pero lo cierto era que yo tenía la sensación de que matemática era repetir, que yo me iba a formar para repetir lo que otro me había dicho que repitiera. Hasta que descubrí una profesora, siendo yo maestra de grado, Margarita Choyaguirre, que me abrió la cabeza. Yo en segundo año de profesorado de matemática me enseñó qué era el logaritmo. Yo no lo había entendido, hacía funciones logarítmicas, hacía gráficos, usaba tablas, soy una antigüedad yo, pero en mi época se usaba tabla de logaritmos, interpolaba, me sacaba 10 en todas las pruebas, pero era todo más de lo mismo, y Margarita me abrió la cabeza. Bueno, yo quisiera que podamos abrir la cabeza de los chicos también, y que descubran lo fascinante que es poder vincularse desde algo que puedo inventar. Voy a empezar a pasar el Power hasta donde llegue, porque yo digo, soy sincera, voy a mirar el reloj y cuando digo, bueno chicos, el resto lo tienen en el Power, ustedes siguen mirando el Power. ¿De acuerdo? Bien. Voy a compartir pantalla y voy a ir finalmente a la versión que tenía original. ¿Están viendo en la pantalla? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bien, vamos a comenzar. No, yo quería ver si se podía, si se iba a la... ¿Cuál es el foco de nuestro plan? Fundamentalmente lo que decía hoy Irene. Queremos que los chicos entiendan que no hay un único modo de resolver un problema, ni tampoco de resolver un cálculo. Nosotros estamos formados en las cuentas. La cuenta se hace así, el me llevo uno. ¿Por qué? Porque sí. Queremos que los chicos aprendan que hay un otro modo de vincularse con los números y de resolver los problemas. ¿Los problemas en qué van a estar en este plan? En relación a los números y las representaciones, que no es poco. Ahora vamos a ver.
obviamente suma, resta, multiplicación y división, y las relaciones entre cantidades. Y dentro de esto de relaciones entre cantidades, pongo las relaciones que me pueden generar gráficos estadísticos, o relaciones entre temperaturas y tiempos de cantidades, o todo aquello que tiene que ver con la proporcionalidad, es decir, la estadística, la proporcionalidad, aunque es cierto que muchas de esas cosas las podría mezclar con el campo multiplicativo, pero a estos fines los separo. Y entonces, básicamente, allí voy a tener también nociones como porcentaje, escalas y otros. Los números expresan cantidades. Las cantidades pueden ser de diferente naturaleza, diferentes. Una cosa es, si yo tengo 5 caramelos, los cuento, los tengo separados, eso es lo que vamos a llamar cantidades discretas. Y puse las que contamos para entendernos mejor. Eso lo usamos los números naturales. El hombre inventó los naturales ahí. Pero resulta que el hombre tuvo que repartir tierras y tuvo que medir. Entonces, ¿qué pasaba? Le quedaba algo entre 5 y 6. No es solamente entre 0 y 1 que me queda algo, me queda una cantidad. Y para esa cantidad inventó un nuevo número, que en realidad en términos de número se llama racional, que lo puedo representar con una fracción o con un decimal. En el diseño curricular dominicano hablan de fracciones y decimales, por eso ustedes habrán visto que en ningún momento está mencionada la palabra racional. Pero todo está dirigido a que se vea que hay una única cantidad. Y luego el hombre tuvo que establecer relaciones. Tengo 50, pero 50 que debo o que me deben. Está a 50 del nivel del mar, para arriba o para abajo. Y ahí aparecieron la necesidad de los números enteros. Quiero decir que nosotros en la escuela primaria solo trabajamos los racionales positivos, porque en realidad también están las fracciones negativas, los decimales negativos. Bien, muy rápidamente, acá van a encontrar ustedes un panorama de todo lo que se trabaja grado por grado sobre el tema de números. Perdón, cuadernillo por cuadernillo, sobre el tema de números. A pedido de los de nivel preprimario, que siempre nos decían que le dedicábamos poco tiempo, quise dedicarme un poquito más a ellos. Y entonces me voy a meter con el tema de memoria de cantidad. En el nivel primario, lo elemental del número. Lo venimos trabajando desde los primeros cuadernillos. ¿Qué es la memoria de cantidad? Es internalizar la cardinalidad. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar correspondencias entre cantidad de objetos, la cantidad, transformarla, cuantificarla, hacerla número. Entonces, ¿cómo la vamos a trabajar? ¿Cómo hacemos para que el chico trabaje esto de cantidad? Acuérdense que en el encuentro pasado hablamos de la diferencia entre serie numérica, conteo y conservación de cantidades. Cuando yo digo, mirá cuántos somos en la casa y poned esa cantidad de tenedores, el nene tiene que hacer una relación entre la cantidad de personas que hay, implica conteo, y la cantidad de tenedores que tiene que buscar. En esto él cuenta y da el número, en esta otra parte él tiene el número y busca esa cantidad. Por otra parte, también puedo tener actividades donde tiene que comparar en cuál hay más. Y si a eso le falta cuánto más hay o cuánto le falta para llegar a, estoy en un nivel que va suponiendo cada uno de los anteriores. Bueno, justamente muchas de estas cosas están en este cuadernillo. En este cuadernillo
Lo de buscar y correspondencia lo habíamos trabajado mucho en los anteriores, por eso no lo volvimos a incluir acá. Excepto en el tema de un registro final, que no sé si vamos a llegar a verlo, donde este cuadernillo los niños de Prepri tienen desde el principio del cuadernillo ir registrando si hay sol, si no hay sol, y van a hacer toda una tabla de todos los días que se sienten a estudiar, tienen que en el momento que se sientan a estudiar registran. Estamos trabajando múltiples cosas con ese proceso, que inicia en el primer día del cuadernillo y termina en el último o en el anteúltimo del cuadernillo con las actividades finales. Acá tienen actividades, y una cosa fundamental, nosotros estamos acostumbrados que en matemática el resultado siempre es numérico. ¿Por qué? Fíjense que ayer, en las valoraciones, la parte que no era numérica, mucha bolilla no se le dio para su análisis. La parte no numérica, el sí o el no, o el por qué, o el tiene más de una solución, es fundamental. Estamos acostumbrados a resultados únicos e inamovibles. Procedimientos únicos y se tienen que hacer y escribir así. Bien. Desde chiquititos estamos, bueno, el círculo lo marca el papá o el nene le dice sí o no y el papá lo marca. También tenemos cuánto falta para llegar a. ¿Cómo hago para completar esta cantidad? Implica conteo, pero implica también comparación para ver las diferencias. Pero también es importante empezar a trabajar con el sistema de comunicación que tenemos de esos números. Y nuestro sistema es el sistema de numeración decimal. Entonces, desde poder ver cómo se dan los números en la vida cotidiana y cuál es el orden de estos números, también hasta acostumbrarnos a leerlos, a escribirlos. Pero fíjense que si no hubiéramos arrancado con el enunciado de la serie numérica, cuando eran chiquititos en la casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que no implica saber contar, sin esa memorización no podríamos contar, decir, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4. No podríamos establecer un orden. Entonces, el sistema de numeración en preprimaria lo estamos trabajando básicamente con mucha fuerza hasta el 10. Con avances, para los que quieren seguir un poquito más, hasta el 20, que fue lo que acordamos en una reunión con los compañeros de las direcciones correspondientes. Bien. Pero también es importante trabajar la anticipación. Y acá empieza algo que no sé si, a mí me preguntan si esto es numeración u operaciones. Ya voy a decir por qué. Porque el tema de la anticipación tiene que ver acá con trabajar bien la noción de serie numérica, pero también trabajar la noción de agregar, avanzar o retroceder eventualmente. En primer grado, hoy hablaba Gabriel hace un ratito de lo que son las regularidades del sistema. Bueno, yo no uso la palabra regularidades porque vi que en matemática ustedes usan la palabra patrones de formación. Entonces, nuestro sistema de numeración es básicamente un sistema que tiene patrones de formación muy claras. Y por eso presentamos estos cuadros. ¿Por qué? Porque los patrones de formación no se detectan con uno o dos ejemplos, se detectan con todo el conjunto de números, con muchos ejemplos para ver que en todos sucede igual. El trabajar patrones de formación, como ustedes muy bien tienen desarrollado en muchos puntos en el diseño curricular, es clave, porque es el primer paso hacia la generalización.
El patrón hay que verlo, hay que decirlo, hay que escribirlo. Y más adelante, cuando se pueda, escribirlo en símbolos matemáticos. Fíjense que acá, además, hacemos preguntas, todos los que empiezan con 9. Hay que escucharlo, léelos. Que sea una cuestión visual y que sea una cuestión de oralidad. Pero también tenemos que conocer la organización del sistema de numeración, porque es clave para poder operar después. Y un punto clave son las operaciones ocultas, como decimos nosotros, en los lugares de posición. Nada mejor que el trabajo con los billetes, si nos referimos solamente a los de billetes o monedas de 1, 10, 100, 1000, que son los que podemos establecer correspondencia con nuestro sistema de numeración. Entonces, las operaciones ocultas, decir que el 3 que yo leo, lo leo 350, es porque ahí está invisible una multiplicación por 100, como cada lugar de posición. Por eso, en realidad, la noción de decena, de centena, habría que cargarlas de los significados que tiene y lo que implican, porque implican es el nombre de un lugar de posición, que van a determinar un valor de posición, porque digo 300, que implican que dan cuenta la cifra de cuántos agrupamientos de 100 hay, por ejemplo, y dan cuenta también de que ese 300 es el resultado de una multiplicación de la cifra que aparece por una potencia de 10, que en este caso es el 100. Hasta que no comprendamos esto, lo mismo que el tema de las relaciones entre posiciones contiguas, es decir, cuántas decenas, que se trabajó mucho en el cuadernillo 4, con los cambios de billetes, te doy 10, ¿cuánto me das? Te doy 100, ¿cuántos me das? Te doy 10 a vos, ¿cuántos me das de 100? Entonces, estos son claves para poder entender después las operaciones. Pero hay un tema que le damos muy poca importancia, porque decimos, el 0 no vale nada, el 0 se tacha, lo decimos alegremente. Bueno, ahí está planteado, es cierto que el 0 se tacha, pero ¿siempre se puede tachar el 0? Bueno, la verdad que te quiero ver si siempre tachas el 0, porque el 305, vos me debés 305 pesos, no te vayas a hacer el BIM y me debas 35, porque si me tachás el 0, y si no hacemos la cuenta al revés. Digo, el 0, los chicos tienen dificultades en la lectura de los números con ceros intermedios. Y son los que menos les ponemos. Pero además si se los ponemos, nunca abordamos cuál es la dificultad de la lectura. Si un chico tiene dificultades en leer y escribir los números, seguimos dándole números para leer y escribir. Y hay que hacer otras cosas. Hay que trabajar los nudos primero, los números redondos primero, después ir agregando, después tomar los que tienen ceros intermedios, y así sucesivamente. Acá pongo un ejemplo. En primero, algo de esto también se retoma, pero sin hacer relación al cuadro, en segundo y tercer grado. ¿Qué enseño acá? Numeración o operaciones. Esta tarea viene de ¿qué? Viene de decir, agarrar el cuadro de números del 0 al 100, porque ya presentamos el 0, ¿cuándo se presenta el 0 en la grilla o en la banda numérica? Cuando ya los chicos no necesitan referirse al soporte, banda o cuadro numérico, para señalar y copiar el número para escribirlo, o para ayudarse a contar. Entonces, presentado el 0 en los cuadros, ya nosotros ahora empezamos a ver, si me paro en el 20
y avanzo 3, eso es 20 más 3. Entonces, ¿qué hago? ¿Estoy enseñando a leer porque es 23? ¿O estoy enseñando a sumar? Las dos cosas juntas, porque el mayor conocimiento de uno va a ayudar a trabajar con el resto. Podríamos seguir hablando mucho más sobre naturales, pero no quisiera dejar de mencionar un punto de preocupación, que es las fracciones no son dos números, es uno solo. Yo siempre cuento, como profesora de práctica estaba observando una alumna que estaba enseñando racionales en segundo año de una escuela técnica, acá por donde yo vivo. Bien. ¿Qué pasó? Presenta cuando dice, vamos a ver fracciones, salta un nene chiquito, segundo banco, peticito, segundo año del secundario, y dice, por fin, vamos a ver si ahora lo entiendo. Desde cuarto grado me lo tratan de enseñar. Y yo pensaba, pobrecito, desde cuarto grado viene haciendo lo mismo. Lo que no siempre entendemos es que la fracción que es un número, no dos números, que es lo mismo que un número, es el mismo número que una expresión decimal. Es como si a mí me llamaran Tata o me llaman Marta. ¿Quién sos? Soy Marta, soy yo. Uno me dicen Tata, los otros me dicen Marta. Los niños transfieren lo que aprendieron, lo que saben, es conocimiento puro de los números naturales, boom, se lo trasladan, todos los números funcionan igual para los chicos. Por lo tanto, se pueden imaginar que si tienen una sola representación del 1, ¿a quién se le va a ocurrir que el 1 son 7 séptimos? ¿U 8 octavos? ¿O 3 tercios? ¿O 2 medios? ¿Cómo se le va a ocurrir? Para la suma de fracciones, que yo voy a reemplazar un medio por otro número que es el mismo. Mi nieto me dice, pongo el más grande. No, no pones el más grande. Vamos a trabajar este tipo de nociones. Así hay una lista de obstáculos que se podrían trabajar, pero sepan que no son ausencia de conocimientos. Son obstáculos epistemológicos de los que hoy hablaba Gabriel, que justamente, me retrotraigo a la charla de ayer de Sergio. Esto, la importancia de lo mucho que aprenden cuando están desde primerito, y yo diría desde nivel inicial, trabajando y escuchando un mismo discurso hasta sexto, y que comparten expresiones. Esto es Vygotsky puro, es decir, los chicos están aprendiendo y cada vez se les va ampliando más su zona de desarrollo próximo. Es decir, aprenden en función de todo lo que vas recibiendo. Pero como no se aprende de una vez y para siempre, sino que las nociones se van haciendo a lo largo del tiempo, con la frecuentación permanente, eso que contaba Sergio ayer es lo que deberíamos lograr con matemática, con todos los temas, en toda la escuela primaria, aunque no lo tengamos todos los chicos juntos. Pero yo debería volver en esta cuestión espiralada de abordaje de los problemas. Porque en última instancia, si yo pongo fracciones solas, no tengo construcción de sentido. No se entiende que es una cantidad. Pero como cuesta tanto entender que es una cantidad, es fundamental referir a aquellos, así como necesitábamos el dinero o los dedos para internalizar la cantidad, la cuantificación, necesitamos elementos concretos para que ellos puedan cuantificar.
tener hilitos y cortarlos, juntarlo con la medida, como tantas cosas no podemos hacer, pusimos lo de los círculos. Que ellos fraccionen, que superpongan, que miren, que vean que dan lo mismo 2/8 que 1/4. No son dos cantidades distintas, es la misma expresada de otra manera. Te pongo la más grande, te dicen. O la achico. Ni la achicás ni la agrandás. La expresás con números más grandes o más chicos, pero es en la misma cantidad. Porque si no, no se entiende. Y otro obstáculo que tenemos con las fracciones es que los chicos suman numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Por qué? ¿Y cómo no vamos a hacer eso? Si así sumamos los naturales. ¿Cómo vamos a entender que 1/5 es más chico que 1/3? Si 5 es mucho más grande que 3. Hay que trabajar mucho para llegar a eso. Por lo menos acá algunos docentes ponen, en un día enseñamos comparación de fracciones. ¡Guau! Son más de un mes de trabajo comparación de fracciones. Porque tenés que ir secuenciando etapa por etapa todas las dificultades que tiene. Y tenemos que trabajar la noción también de amplificación y simplificación, y que vean como otra forma de representación que una misma expresión es un único número que nos cae en el mismo punto de la recta numérica. Bien. Pero no solamente tenemos que trabajar con fracciones en todos discretos, en todos continuos, como veníamos trabajando hasta recién, sino también tenemos que considerar que las fracciones se pueden usar en cuestiones que se cuentan, ¿no? Esto llamarían también los franceses y los españoles medidas. Ellos también hablan de medidas cuando hablan de conteos. Entonces, y acá tenemos dos cosas. Te digo la fracción, mostrame qué parte del entero es, miro el entero y te digo posibles fracciones que lo resuelven. Pero de vuelta acá, ver que los distintos chicos ven distintas cosas y ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estamos en un 5º grado. La importancia en segundo ciclo de que permanentemente estén discutiendo el tema de pensamiento lógico, creativo y crítico, junto con resolución de problemas, se dan la mano y tienen muchísimos aspectos comunes que hay que trabajarlos. Tenemos que acostumbrarlos que un problema tiene mucho más de una respuesta. Podría tener mucho más de una respuesta. No siempre deberíamos dar problemas con respuestas únicas. Y no siempre las respuestas son números. Y a pedido especial de los compañeros de la dirección de primaria, hicieron su aparición los enteros en 6º grado. Por lo menos comprometimos palabra, acá la tienen compañeros, entraron los enteros también situados, referenciados y con uso de la recta numérica para poder establecer mínimamente una iniciación a las relaciones de orden. Si tenemos que ver lo de operaciones, tenemos que ver que en operaciones tenemos, por un lado, las situaciones, tenemos que analizar dos aspectos. El aspecto de la situación que resuelve y el aspecto de la situación del cálculo que realiza. Que si ustedes se acuerdan la otra vez, cuando presentamos el plan 5 dijimos que eran dos dificultades y que en esa nos íbamos a centrar más en las situaciones que resuelven. Plan 6 está más centrado en cálculo a realizar. Desde los más chiquitos empezamos. Empezamos con mostrarte situaciones pictóricas para que vayan resolviendo, que ni siquiera a veces tienen totalmente enunciado el problema, porque la información se la da el gráfico. En esto que ayer hablábamos antes sobre el tema de la formulación, que es un buen, no es para ahora, lo dejo para otro momento, pero que es un buen problema en matemática lo vamos a discutir mucho más. Porque para mí un buen problema en matemática es decirle a un grupo, quiero poner guirnaldas para adornar este salón para hacer una fiesta.
¿Cuánta plata tenemos que poner cada uno? Y me van a decir que los chicos no saben qué hacer. Y les puedo garantizar que los chicos hacen maravillas. Bien. Una única reflexión. Todos los lo leí de un autor que nunca me acuerdo cómo se llama. Todos los diseños curriculares dicen que hay todos, en todos los países, que la escuela debe enseñar a resolver problemas, resolución de problemas, resolución de problemas. Y este autor sostiene que no solo hay que enseñar a resolver problemas, que fundamentalmente hay que enseñar a plantearse problemas. Porque ante una situación, el ministro de Economía, la mamá que va al mercado, o cualquiera, tiene que problematizar para poder tomar decisiones sobre esa situación que lo está interpelando. Pero la pregunta no le viene dada. En este cuadernillo nos centramos fundamentalmente en el cálculo como objeto de enseñanza. El cálculo mental se enseña. El cálculo mental no es decir, a ver, 5 más 8, 4 más 3, 3 más 5. Es para poder resolver cálculos mentalmente, hay que tener un repertorio numérico y estrategias de cálculo. Por lo tanto, hay que enseñar eso. Y vamos a desmitificar algunas cosas. Algunos dicen que los chicos se automatizan cuando usan la calculadora. Yo les voy a decir que en el diseño curricular de ustedes está el uso de herramientas tecnológicas en todo el primer ciclo. Nosotros no lo pusimos porque fue un acuerdo, pero está en el currículum priorizado el uso de herramientas tecnológicas. Y les quiero decir que tan automático como apretar los botones de una tabla, de una calculadora, es hacer el me llevo uno, o el le pido uno al compañero para hacer los cálculos en las cuentas tradicionales. Marta, ¿estás diciendo que no hagan cuentas? No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que asumas que hacer siempre el mismo procedimiento, cualquiera sean los números, eso es automático. Y la invitación de todo, no porque no creamos que hay que llegar a eso, pero hay que llegar. No es punto de partida, es punto de llegada. La reflexión para eso, para cómo se construye, es a partir del cálculo reflexivo. El cálculo reflexivo me va a permitir llegar a procedimientos automatizados, porque si no los automatizo, no puedo avanzar. O sea, soy la primera que defiendo que se automaticen algunas cosas. Imagínense si siguiéramos contando con los dedos. Pero cálculo reflexivo es el que permite sostener estrategias diversas según los números que aparecen. Y también según lo que yo sé, o me acuerdo, y lo que tengo, me acuerdo de resultados numéricos. Porque, por ejemplo, si quiero sumar 5 más 6, y me acuerdo que 5 más 5 es 10, y tengo la estrategia de que puedo sumar 5 más 5 y agregarle 1, puedo resolverlo rápidamente reconstruyendo el resultado. Porque nosotros no hablamos de memorizar por memorizar. Memorizar o reconstruir. En primer grado tenemos múltiples actividades, avanzar de a 10. ¿Qué trabajo? Numeración. Me sigo apoyando con los dedos ahora para 10, 20, 30, 40. Sigo trabajando con esto, lo que les decía antes, pero ya me puedo pasar a cantidades más grandes, porque si sé 5 más 3 puedo sumar 50 más 30, y con distintas estrategias puedo llegar a eso. Puedo también tener alternativas, porque si yo puedo avanzar de a 10,
y recuerdo muy bien todo esto, voy a poder contar grandes cantidades. El conteo es clave, el conteo en primer grado. Es clave que empiecen a recordar resultados. Vamos a hacer un librito de sumas y restas. Van a armar los chicos y van a ir anotando resultados por página. Todo esto me da 10, todo esto me da menos de 10, y así sucesivamente hasta 100. ¿Sí? Lo van a ir armando a lo largo del cuadernillo. Acá tenemos otras estrategias que ustedes después las mirarán con detalle. Lo mismo segundo y tercer grado. Trabajamos con muchas estrategias de suma y resta. Trabajamos en primero y en segundo también, esto es ejemplo de segundo, si sé 3 por 12, 3 por 20, 3 por 200, 3 por 200, también tendríamos, si sé, que no lo mostré antes, si sé 20 más 4, que es 24, puedo saber cuánto es 20 más 5. Bien. Y empezamos a profundizar un toquecito más las estrategias de división. Por supuesto, sin llegar a formalizar, en ningún momento hablamos de la operación división. Pero sí nos ocupamos no de que reciten tablas, de que construyan resultados multiplicativos, que se acuerden los resultados. Y si no se lo acuerdan, que los puedan reconstruir. Entonces enseñamos que tratamos de que trabajen, de que ellos resuelvan situaciones donde un número, si yo tengo que hacer 4 por 5 y no me acuerdo la multiplicación por 4, hago 5 por 2 y por 2. Y vemos que eso es lícito hacerlo. Y a partir de una tabla de resultados multiplicativos achicada, pasamos a una que con esa estrategia podemos construir nuevos resultados. O también podremos hacer cuestiones similares con estrategias de suma. Es decir, no hay una única alternativa para encontrar y acordarte de resultados. Sobre todo porque queremos que los chicos abandonen la necesidad de sumar cada vez. Es decir, buscar queremos que vean la necesidad de acordarse un resultado, de tener un resultado, porque ¿qué sería de nosotros si tenemos que hacer 9 por 9 sumando 9 más 9 más 9 más? Bien. Y en cuarto y quinto grado, por lo menos suma de fracciones. Bien. Acá lo tienen, es apenas una iniciación. Con la relación a cantidades, ya le contesté lo de los sucesos, la proporcionalidad, hasta nos dimos el lujo de hacer un gráfico de relaciones proporcionales, porque avanzamos no solo en gráficos estadísticos, sino en gráficos de relaciones entre sí, de cantidades entre sí en general, no solamente de frecuencias y otras variables. ¿Por qué? ¿Por qué nos animamos a hacer eso? Porque ahora tenemos las fracciones y el espacio que teníamos entre 0 y 1, le podemos encontrar su correspondiente valor. Porque si antes yo tenía un valor para 0 y otro para 1, en el medio no podía trazar una línea. O sea que los gráficos lineales no los podía usar. Lo de proporcionalidad, vimos alternativas también de resolución de los problemas, pasaje por la unidad, con sumas, según los números que aparecen, según lo que te acordás, según lo que te resulta más fácil. Y la proporcionalidad usada en porcentaje, en escala, en construcción de la recta numérica, en un montón en la construcción de los gráficos. Avanzamos sobre los gráficos lineales, se trabaja la construcción de gráficos de barra, nos metimos con el tema de qué significa que llovió 2 milímetros. Si milímetros es una medida de longitud, como pueden llover 2 milímetros, que es una medida que tendría que ser una medida de capacidad. Bueno, intentamos
identificar que hay un cuadrado, como si tuvieras un prisma, como lo que demostramos ahí, que si ahí va cayendo agua, cada vez que cayó un milímetro de esa altura, eso es 1 litro. Y ahí tendríamos que vincularlo con la relación con los centilitros, etcétera, pero bueno, lo vinculamos con porcentajes porque también antes trabajábamos con porcentajes conocidos, 50% o frecuentes. Ahora nos metimos qué pasa si tenés que calcular el 22%. No nos interesan solamente los resultados numéricos y sobre todo en cuarto, quinto y sexto, toma de decisiones y argumentaciones son claves. Compañeros, presenté todo el Power en 35 minutos. Espero que ustedes se apasionen tanto con el trabajo con este cuadernillo como nosotros con los compañeros que estuvimos trabajando en la elaboración. Todos nosotros lo hicimos con muchísimo cariño. Pusimos lo mejor de nosotros. No sabemos si estará bien. Seguro que hay 1000 formas de mejorarlo. Pero tengan la certeza de que los 4 compañeros que están trabajando hacemos todos el mejor esfuerzo para que los chicos dominicanos reciban lo mejor que podemos darles. Y sobre todo para que disfruten haciendo matemática. Que sea un placer trabajar en matemática. Que se diviertan. Está lleno de juegos.